Vamos a hablar un poquito de la verdura, la fruta. Y los agroquímicos. Todo eso junto y para eso lo tenemos a... Es la primera vez que lo tenemos aquí. Sí, debuta con nosotros. Mira, el señor Daniel Aprile, un amigo. ¿Cómo les va? Amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan bien? ¿Cómo Todo estás? bien, Daniel. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Vamos a hablar de las verduras. Hay un informe que se conoció en las últimas horas que está dando un mensaje un poco complejo. Alerta porque hay una cantidad de frutas y verduras, en particular verduras de hoja, que tienen un exceso de agroquímicos. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen mal, lógicamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera no se cumplen esas buenas prácticas agrícolas a las que tanto hacemos referencia muchas veces y tienen exceso de algún tipo de componente que queda en la verdura, en la fruta, de residuo y que después eso hace mal al organismo. La lechuga es la que más exceso tiene, según un análisis del laboratorio que ha realizado este estudio, que está ubicado en el Mercado Central, tiene un 47% más de lo tolerado. Quiere decir que más de lo tolerado. Más de lo tolerado, por eso está muy por encima de lo permitido. Casi ya diría es tóxico. No es que uno va a comer esto y le va a hacer mal hoy, mañana, pasado, sino que con este tipo de productos lo que se obtiene es una enfermedad a largo plazo. Claro. Muchos de ellos, y la advertencia desde los organismos sanitarios es que son cancerígenos. Por eso es que hacemos este llamado a que primero se tenga en cuenta esta información por parte del consumo, pero también hay que destacar la responsabilidad que existe en los organismos que controlan y en particular del Estado en las políticas que tienen que llevar a cabo para que esto no ocurra. Ahí te preguntaba, Daniel, ¿no? Porque también hay una falta absoluta de controles. Hay falta de controles que no se realizan. Desde el SENASA son los que tienen que realizar este tipo de controles y la realidad es que si estamos pasando por esta situación es porque no los hay. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años esos valores se han ido incrementando. Quiere decir que si uno los va detectando o tiene que controlar más asiduamente o tiene que además elaborar políticas que permitan que este tipo de números o indicadores se reduzcan. ¿Por qué digo que el Estado es un responsable en este tipo de situaciones? Y ahí vamos a reemplazar cuáles son en un rato las más complicadas, las frutas o las verduras con más contaminación. Pero ¿por qué digo esto? Porque no es que el productor es un desgraciado que se le ocurre tirar mucho más pesticida o mucho más agroquímico. Es que, y acá interviene mucho la economía, es que tiene un costo muy, pero muy alto. ¿Por qué? Porque los productos estos pesticidas son en dólares, vienen de afuera, no se producen acá. Los precios en el mercado interno son muy bajos, tenés un margen de rentabilidad muy, muy chico. La mayoría de estos productores alquila la tierra, es decir, vive al día. Entonces, ¿qué hace? Estos son horticultores, Antonio, ¿no? recurre a productos viejos. Es decir, es como si vos tenés gripe y tomás penicilina. Es lo mismo. Vencida. Sí, recurre a productos muy baratos que se usaban antes, entonces dejan mucha más toxicidad que los productos nuevos. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le dan los números. Entonces estamos en esta situación. No es que el productor sea malo, porque el productor es el primero que se infecta de todo esto. Porque consume su propia lechuga y además es el que la aplica. Bueno, a ver, pero el productor también tiene la responsabilidad y si sabe que si lo hace porque no le dan los números, de todos modos está utilizando un pesticida que no corresponde. Está habilitado. Y que sabe que es altamente tóxico. Está habilitado. Pero no en las cantidades en las que estamos hablando. Ahí tiene que estar el Estado también controlando. Claro. Por eso la responsabilidad del Estado y en el control y en la elaboración de políticas. ¿Cuáles son las más complicadas? Las repasamos. La lechuga por un lado, el apio por el otro, la espinaca, el pimiento y la selga. Están en el top 5 de las más sucias, digamos. Sí, mentón. Sí, exactamente. Mirá, para que te des una idea de lo lejos que estamos del mundo, en España, que son grandes productores de muy buenos pimientos, utilizan directamente unos insectos. O sea, no es un pesticida, es un insecto. Se deposita donde hay plaga y ese propio insecto va comiendo lo malo. O sea, no tenés un pesticida. ¿Por qué? Porque España le vende a la Unión Europea, al resto de la Unión Europea, y tiene estándares de calidad muy altos. Muy altos. Muy altos. Esas son las más sucias. Y después, donde tenemos que cuidarnos un poco menos, un poco más relajados, las menos sucias, diría, si se quiere, que las vamos a compartir porque hay otra de las imágenes, son las cebollas, las paltas, las arvejas. Muchas de estas, ¿por qué son menos sucias? Porque tienen cáscara y se pueden pelar. Claro, las pelas. Claro. Así que, básicamente, esa es la explicación. Melón, sandía, pomelos. Daniel, no tiene forma, esto parece casi una obviedad, pero para aclararlo, no tiene forma de protegerse ante esto cuando va a consumir. La única manera es lavarla mucho con agua y lavandina. Cuando está sucia, pero si ya tiene, como la lechuga, tanto agroquímico adentro, ya no hay forma. No hay manera. Claro. Bueno, gracias, bienvenido.